Buenos días, buenos días, buenos días nuevamente. Aquí en este programa, Arregla tu vida con Dios. Tuvimos 40 días en esa búsqueda constante del Señor, amados hermanos, buscando su presencia, buscando que nos hablara, buscando cada día más la santidad. El que sea santo, santifíquese más todavía, ¿verdad? Y bueno, como expliqué cuando dejamos de hacer este programa, que nos apartábamos para Dios, para buscar del Señor. Y terminamos esos 40 días, amados hermanos, en la presencia del Señor, con la ayuda de nuestro Señor, con sus ángeles sirviéndonos, fortaleciéndonos. Y aquí estamos, nuevamente, para estar en este programa 613. Arregla tu vida con Dios. Ustedes saben que uno extrañaba hacer el programa, pero estábamos en esa búsqueda. Pero era como que algo me faltaba y era hacer el programa. Hemos hecho algunos programas ahí fugaces, ¿no? Como este nuevo programa que ya le vamos a poner día y hora, de corazón a corazón, con el hermano Julio. Hemos hecho en estos 40 días un par de programas de corazón a corazón con el hermano Julio. Y también hay un programa eh, redimiendo el tiempo para Dios, ¿verdad? Pero este programa Arregla tu vida con Dios es un programa muy especial donde vamos creciendo juntos a través de la palabra y haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer su voluntad. Su voluntad, hermanos, es lo principal. Que nosotros estemos en la perfecta voluntad de Dios. Y no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, siempre le decía al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que comprender que tenemos que caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuánto tenemos que cambiar todavía? ¿Cuántas cosas tienen que morir en nosotros, amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios? Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a orar, la palabra de Dios nos enseña cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial, cómo debemos de orar, ¿verdad? En la palabra del Señor nos enseña todo, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. ¿Y cómo debemos de humillarnos ante este Padre santo, santo, santo? 3 veces santo. Él habita en la santidad, en la hermosura de su santidad. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él en santidad, redimidos por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, como dice la palabra. Por eso, hermanos, sin más preámbulos, quiero ir al Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Pero ¿qué contenido tiene esta palabra? ¿Qué contenido? Y ustedes, cuando analizan el Salmo 119, es un salmo de enseñanza. Es un salmo para orar. Es un salmo para cantarlo. Es un salmo que nos enseña cómo llegar a la presencia de Dios. Y miren, aquí en el Salmo 119, 32, dice así,
Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Qué nos enseña aquí el Salmo? ¿Qué nos enseña el Salmo? Que depende de Dios, no depende de nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial, sinceros, humildes, ¿verdad? Y decirle lo que dice el salmista: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. No depende de nosotros, depende de Dios. Tú tienes que orar, tú tienes que hablar con el Padre Celestial en el nombre de Jesús, como nos enseña la Biblia. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero Él es el que santifica tu vida. Él es, a través de la palabra, el que te da la enseñanza, cómo llegar a Dios. Y que depende de Dios, que Él es el que ensancha tu corazón. Por más esfuerzo que tú hagas y quieras cambiar tu vida, humanamente no vas a poder. El que ensancha el corazón del hombre para nosotros habitar en sus mandamientos es Él. Ahora tú se lo tienes que pedir, tú lo tienes que rogar al Padre. Ensancha mi corazón para yo correr por tus mandamientos. Mira qué hermoso, hermana. Mira qué hermoso, hermano. ¿Verdad? Cómo los salmos nos enseñan llegar a Dios. Padre, ensancha mi corazón. Padre, si es necesario, pon un corazón nuevo dentro de mí. Como dice en Ezequiel 36, que Él pondría un corazón nuevo dentro de nosotros y un espíritu recto dentro de nosotros. El Señor nos llama para su reino, pero la voluntad de Dios es que nosotros nos entreguemos totalmente, alma, cuerpo y espíritu. Padre, heme aquí, ensancha mi corazón, enséñame tus estatutos, no me sueltes de tu mano, ¿verdad? Y llegar así a la presencia de Dios, llegar de esa manera, ¿verdad? Con un corazón constricto y humillado. Mira, vuelvo a repetir el 32 y voy a seguir, ¿verdad? Leyendo. Por el camino de tus mandamientos correré. Que es lo que Dios desea, que corramos en sus mandamientos, que los guardemos, que los pongamos por obra, que amemos su palabra. Correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, Jehová. ¿Qué está diciendo el salmista? Que él estaba en esa comunión íntima con Dios, en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios es cuando Dios nos da la sabiduría, cuando Dios nos da el entendimiento. Qué lindo, hermana y hermano querido, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a estar en el secreto de Dios. Como dice el Salmo 25:14, ¿verdad? Que Él allí confirma su pacto en aquellos que están en el secreto. Allí en el secreto, allí en tu recámara o en el baño, en la cocina, donde estés, en el trabajo, manejando, allí en ese secreto hablando con Dios, en la intimidad, ¿verdad? Enséñame, oh Jehová, el camino. Enséñame. Este es un camino nuevo. Es el camino del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos nueva criatura en Cristo Jesús.
Ahora tenemos que vivir en el Espíritu y dejar la obras de la carne. Enséñame, por favor, enséñame a vivir en el Espíritu. Haz que muera todo en mí de todo lo que no te agrada. Señor, ayúdame a vivir una vida santa, una vida piadosa. Nosotros dependemos de Dios, hermano. Nosotros dependemos de Dios. Él es santo. Y tú y yo todavía nos falta esa santidad completa. Vamos camino a la perfección, ¿verdad? Él nos santificó delante del Padre, nos redimió a través de su sangre, pero todavía tenemos fallas, todavía tenemos errores, todavía tenemos que ir al Padre y decir, Señor, enséñame a caminar agarrado de tu mano. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Mira el salmista, con cuánto amor se acercaba a Dios, con cuánto amor, reconociendo que Dios es soberano, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y resucitó. Él es la resurrección y la vida. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¡Qué promesa hace tu corazón con nuestro Padre! Pero es Él el que nos tiene que enseñar. En el secreto, en la comunión íntima con Él. Allí es donde tú recibes sabiduría. Allí donde tú vas muriendo a tu carne para empezar a vivir en el Espíritu. ¿Comprendes? Oraciones sinceras, oraciones como el salmista que sabía llegar a nuestro Padre Celestial. Mira cómo sigue. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Cuántas cosas, hermano, están en nuestras vidas mal? Y nosotros no le hablamos a Dios así. No le hablamos. Tenemos que empezar a hablar como hablaban aquellos salmistas, ¿verdad? No solamente los salmistas, sino también Pablo, Pedro, Jacobo, ¿verdad? ¿Cómo hablaban? Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vivía en el Espíritu, pero para vivir en el Espíritu yo tengo que aprender cómo orar para llegar a mi Padre, para llegar a tu Padre. Dame entendimiento. No es con el entendimiento carnal, no, es con el entendimiento espiritual, porque Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 3:23, 4:23, 24, ¿verdad? Dame entendimiento y guardaré tu ley. La ley del Señor, hermano, eso tan hermoso que te lleva a la vida eterna. Esa ley en el Espíritu, ¿verdad? Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Y la cumpliré de todo corazón. Mira qué importante, hermano, mira qué importante prometerle a Dios, Señor, yo me deleito en tu palabra, cumpliré tu palabra. Ayúdame, enséñame a vivir tu palabra. Oraciones con amor a Dios. Que Él diga, esta es mi hija amado. Claudia Viera, esta eres tú, mi hija amada. Celestino Tría, tú eres mi hijo amado. ¿Verdad? Somos nacidos de nuevo.
Lo que es la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora tú y yo somos espirituales. Tenemos que vencer la carne. ¿Cómo vencemos la carne? Como oraba el salmista. Muriendo a nosotros mismos. Reconociendo que con la sabiduría humana, filosofías y cuantas cosas, tú no puedes llegar a Dios. Tú llegas a Dios cuando aceptas a Jesús como tu Salvador y permites que Jesús sea el centro de tu vida, que sea tu amo, tu Señor, ¿verdad? No la filosofía, no los estudios del mundo, que está bien los estudios del mundo porque tenés que trabajar, pero acá tú tienes que conocer a Dios en el secreto. En el secreto Dios te da sabiduría. Por eso tienes que orar. Por eso tienes que estar allí como María. ¿Se acuerdan de María y Marta? ¿Se acuerdan de María y Marta? Llegó el Señor a la casa de ella y María se puso a sus pies. Yo me imagino María con tanta ternura, con tanto amor. Jesús amado, enséñame. Enseña cómo llegar a nuestro Padre Celestial. Enséñame cómo orar. ¿Cuántas cosas le diría María, verdad, a Jesús? ¿Cuántas cosas? Y Marta se enoja con María. Señor, mira, ella está a tus pies mientras yo estoy trabajando, haciendo aquello y lo otro. Y Jesús la mira y dice, María, Marta, Marta, ella ha escogido la mejor parte, estar a mis pies. Y nunca se le será quitado. Y tú y yo tenemos que estar a los pies del Señor. No buscando los afanes de esta vida. Tú tienes que estar en el secreto de Dios. Allí, en esa intimidad con Dios, yo te quiero conocer cada día más, Señor. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me acaricies, que yo sienta ese fuego en mi pecho, el fuego de tu espíritu. Señor, ayúdame a vivir una vida santa, una vida piadosa. Ayúdame, Señor, a sacar toda maldad de mi corazón, toda maldad de mis pensamientos. Ayúdame, Señor. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que constritan al Espíritu Santo? A veces en nuestro corazón hay celos y no lo sabemos. Pero cuando nosotros le entregamos el corazón, Señor, saca toda maldad, vos te das cuenta que tenías celos. Vos te das cuenta que tenías raíces de amargura. Pero eso tenés que acercarte a Dios de todo corazón. Las raíces de amargura, hermano, te llevan a tener celos, enojos, iras, ¿verdad? Y tú no te das cuenta que está esa raíz escondida en esa tierra, en ese corazón. Pero cuando querés acordar, nace esa planta de maldad en tu corazón. Entonces, tenés que acercarte al Padre de todo corazón. Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Cambia mis pensamientos, cambia mi corazón. Pon un corazón de carne en mí. Hermano, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Un abrazo, Héctor Sosa, un abrazo muy grande para ti y toda la familia. Mira lo que sigue diciendo. Guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame por la senda de tus mandamientos. No depende de nosotros. Depende de Dios, que Él te guíe por los mandamientos. Pero tú se lo tienes que pedir. Pero tú te tienes que humillar delante de Él. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira qué cosa más hermosa, ¿verdad?
yo ya no tengo más mi voluntad. Que se haga tu voluntad en la mía, Señor. Señor, yo estoy en Cristo. Que se haga tu voluntad en mí. Señor, que yo ya no tenga más derechos sobre mi vida. Que tú seas mi amo. Que tú seas mi salvador. Que tú seas mi redentor. Que tú seas mi sanador. Señor, yo me entrego a ti, cuerpo, alma y espíritu. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero caminar en mi voluntad, quiero caminar en tus estatutos. Enséñame, Señor, a caminar en tus estatutos. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Sabía el salmista llegar al corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este programa Arregla tu vida con Dios? ¿Cómo llegar al corazón de Dios? Tú eres su hija, tú eres su hijo, ¿verdad? Y nosotros que somos padres, ¿verdad? Hay hijos que son bandidos, hay hijos que son bandidos. Y cuando te van a pedir algo, te dan un beso, te dicen papo, se sientan en la espalda tuya, te acarician y vos sabés que viene el sablazo. Y vos sabés que viene allí, papá, necesito esto. Pero te ablandó el corazón. Bueno, sí, mi hijo, ahora te lo doy. ¿Verdad? Y nuestro Padre Celestial, tenemos que saber llegarle al corazón de Él. Tenemos que saber, tenemos que hacer su voluntad, hermano. Por eso es tan lindo cuando leemos los salmos, cómo nos enseña a nosotros orar para estar en ese secreto con Dios. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Todo es Él. Enséñame, inclina mi corazón, ensancha mi corazón. Todo es Él haciendo la obra en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros se lo pedimos. Cuando nosotros se lo pedimos. Es tan bueno el Señor que si tú no quieres saber nada con Él, Él no te va a dar sabiduría. Él no va a ensanchar tu corazón. Porque hay cosas que pedirlas. Hay cosas que pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y muchos lo agarran para decir quiero una casa, un auto. No, eso es espiritual, hermano. Esa es la oración. Eso es espiritual. Pedid y se os dará. Conocimiento, sabiduría, que ensanche nuestro corazón. El que busca, halla. ¿Qué haya? La sabiduría, el temor de Dios. Pero agarramos esos versículos haciendo otras cosas que no debemos hacer, allá ellos. Pero son versículos espirituales, versículos para que tú le pidas a Dios. Mira lo que dice allí en Lucas 11, 9 al 13, donde está la oración. Pedid se os dará, buscad y hallaréis. Y todo el que pide recibe y el que busca halla. Si nosotros sabemos dar buenas dávidas a nuestros hijos, ¿verdad? Si nos piden un pan, no le damos una piedra. Si nos piden un huevo, no le damos un escorpión. Cuanti más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y eso lo enseñó Jesús, hermano. Ningún apóstol, fue Jesús, ¿verdad? Entonces pedí conocimiento, pedí sabiduría, pedí revelación, pedí que el Señor te ensanche el corazón para correr en sus mandamientos, pedí que te guíe, pedí que no te suelte tu mano derecha. Llora en la presencia de Dios. Señor, nunca me suelte. Padre, enséñame a no contristar tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener el gozo de la salvación. Señor, yo quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenés que pedirle. Y el que pide recibe. Y el que busca halla para caminar espiritualmente. No te olvides que a partir de que te entregaste a Cristo, sos una hija de Dios,
sos un hijo de Dios y tienes que caminar en el Espíritu. Ya no está más la obra de la carne. Ahora tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Y mira lo que dice acá, hermanos queridos, en Romanos. Vamos a buscar Romanos. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Ahora, tú y yo tenemos que saber caminar en el Espíritu y deshacer la obras de la carne. ¿Y cómo lo hacemos? En la intimidad con Dios, con nuestro Señor. Enséñeme a caminar en el Espíritu. Padre, que mis obras sean todas en el Espíritu. Señor, que no fluya más mi carne. ¿Cuánto tenemos que orar? Mira, el otro día en la iglesia Dios me puso a predicar allí y hablé del egoísmo que hay en nuestro corazón. Y habían hermanos que lloraban. Habían hermanos que sacudían la cabeza. ¿Cuánto egoísmo todavía hay en mi corazón? ¿Cuánto egoísmo hay todavía en tu corazón? Que solamente piensas, hermano y hermana amada, en ti mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él pensaba en nosotros. Él nunca pensó en Él. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro corazón somos egoístas? ¿Verdad? Señor, ayúdame a no ser egoísta. Ayúdame a sufrir con aquel que sufre, a llorar con aquel que llora. No hacerme indiferente. Vaya a saber qué ha hecho aquel hermano. Y está en el proceso de Dios. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas tenemos que sacar del corazón para nosotros vivir en el Espíritu? ¿Cuántas cosas? Que Dios, hermano, a través de estos salmos, nos dé la enseñanza para que nosotros podamos arreglar nuestra vida con Dios. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué sabía el salmista del corazón de él? La avaricia, ¿verdad? La avaricia. Hermana y hermano querido, estas cosas también están en nuestro corazón. Y el Señor dice en su palabra, cuando ves que aquel día se acerca, no te llenes de glotonería, no te llenes de avaricia, ¿verdad? El que vive en el Espíritu no vive en avaricia. Vive, hermano, en esa paz de Dios, porque está viviendo en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu, no hay ley para el que vive en el Espíritu. Entonces, hermanos, yo no sé a dónde recorrerá esta grabación, a qué parte del mundo va a llegar, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir en el Espíritu, porque nada carnal entrará en el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu nos tenemos que humillar delante del Padre, ¿verdad? Y si nos humillamos delante del Padre y le pedimos sabiduría, le pedimos entendimiento, le pedimos perdón, cuando Dios va trayendo a luz cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos avanzando, Señor, sigue limpiando mi corazón. Señor, tal vez hay cosas en mi corazón que a ti no te agrade y yo no tengo eso como que a ti no te agrada. Señor, trae a luz, háblame. Señor, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Qué es lo que a ti no te agrada? Y qué lindo es, hermano, para Dios, ¿verdad? Nosotros decirle, sí, Señor, abro mi corazón. Me derrito delante de ti. Señor, tus manos de alfarero trabajen en mi corazón, trabajen en mi mente,
para que yo pueda hacer tu voluntad, para que yo pueda hacer tu voluntad. Depende de Dios que nosotros hagamos su voluntad. No depende de nosotros, depende de Dios, pero yo tengo que pedirle a Dios. Enséñame tus estatutos, enséñame, vivifícame conforme a tu palabra. Y Él empieza a trabajar gozoso, contento, feliz en cada uno de nosotros. Esta es mi hija amada, este es mi hijo amado. Quieren el cambio, quieren vivir en el Espíritu. Ay, hermano, para el que vive en el Espíritu no hay ley. Tenemos que aprender. ¿Saben que uno de los grandes problemas de la iglesia en el mundo entero es que no se dan cuenta que no están viviendo en el Espíritu? Perdónenme, no digo por ustedes, pero la mayoría de la iglesia no está viviendo en el Espíritu. No le interesa vivir en el Espíritu. Hermanos queridos, confunde lo santo con lo profano. Confunden lo de la carne con el Espíritu. No llegaremos al reino de los cielos de esa manera. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Y ahí en Juan 3 dice muy claro, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo que sigue diciendo el Salmo 119. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Mira, aparta mis ojos. ¿Saben que los ojos son las ventanas del alma? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Qué humildad del salmista. Qué humildad. Sabía que aún los ojos eran ventanas del alma y que los ojos podían ensuciar el alma con vanidad. Y el salmista le dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Avívame en Jesús. Qué tremendo, hermano. Cuánta humildad del salmista. Hermano, debemos de inclinarnos, debemos de humillarnos. Alma, cuerpo y espíritu. Humillarnos delante de Dios. Señor, heme aquí. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a ser una nueva criatura. Porque es muy fácil decir, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero, ¿somos nueva criatura? ¿Estamos caminando para ser una nueva criatura? ¿Comprende lo que quiero decir? Y en los salmos encontrás cómo orar. ¿Sabe que muchos hermanos a veces me paran y me dicen, pastor, no sé qué orar? Estoy orando y se me termina la oración, no sé qué más voy a orar. Y yo le digo, abrí los salmos. Abrí los salmos. Y los salmos son oraciones interminables. Interminables. Y allá se van contentos. Y después me dice, ¿qué razón tenía, pastor? Empecemos a orar por los salmos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Buscarlo a Dios con salmos y con himnos espirituales. Con salmos y con himnos espirituales. ¿Verdad? Seguimos. Confirma tu palabra a tu siervo, a tu sierva. Confirma tu palabra. ¿Qué te teme? El temor es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Señor, pon tu temor en mi corazón. Pon tu temor
en mis pensamientos. Mira, yo otro día contaba acá en la iglesia qué fácil es tener temor a Dios. Mi primer pastor nos decía a todos, cuando ustedes vayan a hacer algo, háganlo siempre, lo dice la palabra, ¿no? Háganlo siempre en el nombre de Jesús. Y usted sabe que yo era muy bandido. Y yo tomé aquella palabra del pastor. Y cuando yo iba a hacer algo, lo hacía en el nombre de Jesús. Y cuando las cosas no eran de Dios, te entraba un temor dentro tuyo, una vergüenza. Hermanos, cuando nosotros a veces entendemos que hacemos muchas cosas y no las hacemos en el nombre de Jesús, y después todo nos va mal. Pero cuando tú nombras a Jesús, ¿verdad? Señor, esto lo voy a hacer en el nombre de Jesús, y es del Señor, no tenés problema. Pero si no es del Señor, te entra temor, te entra vergüenza, y no lo haces. Un ejemplo. Si tú eres nuevo, eres nueva en el camino del Señor, ¿verdad? Y de repente tú eras adúltero y estás luchando con el espíritu de adulterio, ahí renunciando, orando para que Dios te libre. Y cuando te vienen esos pensamientos, hacelo en el nombre de Jesús. Y vas a ver vos cómo te entra un temor y luego sos cambiado totalmente. Hermano, aquellos que están en los vicios, ¿verdad? Andá a jugar a la tómbola, quinela, lotería, hacelo en el nombre de Jesús. A ver qué sentís en tu corazón. Hermano, nunca más vas a jugar. Por eso, hermano, es tan linda la palabra, es tan linda. Y cuando nombramos a Jesús, es el nombre sobre todo nombre. Ese nombre que está vivo, ¿verdad? Y te pone el temor en tu corazón. Cuando vas a hacer algo que a Dios no le agrada y tú lo quieres hacer en el nombre de Jesús, no lo podés hacer. No podés hacer aquello. Porque al nombrar a Jesús, hermano, Él te pone temor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, ¿verdad? Por eso acá dice, confirma tu palabra a tu siervo que teme. ¿Qué es lo principal para ti y para mí? Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad con temor, pero no un temor de un padre castigador, no, un temor de hijo a padre, ¿verdad? Si a papá no le gusta esto, yo no lo voy a hacer. A mamá no le gusta esto, yo no lo voy a hacer. Bueno, en el camino de Dios, ¿verdad? Si a nuestro Padre Celestial no le gusta esto, yo no lo voy a hacer. Entonces, hermanos, mira lo que dice en el 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Tenemos que reconocer que todos los juicios de Dios, todos son buenos y te llevan a la vida eterna. Los juicios de Dios son buenos, santos, puros y te llevan a la vida eterna. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. He anhelado tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros, pongamos la mano en el corazón, anhelamos los mandamientos? Hay muchos que no anhelan los mandamientos. Ahora tú se lo tienes que pedir al Señor. Señor, dame un corazón que anhele tus mandamientos. Dame un corazón que anhele tus mandamientos. ¿Comprendes? Qué fácil es orar y qué fácil es llegar al corazón de Dios. ¿Qué va a hacer Dios cuando un hijo le pide que quiere obedecer los mandamientos? Hermano, Dios va a obrar conforme a tu palabra, que es lo que a Él le agrada. Estás orando por medio de la palabra de Él, lo que a Él le agrada. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Señor, mira, tu palabra dice que el salmista anhelaba tus mandamientos. Yo no siento el anhelar tus mandamientos. Pero Señor, pon en mi corazón anhelar tus mandamientos. Ayúdame a anhelar tus mandamientos.
Ayúdame a ponerlos por obra. ¿Y qué va a hacer Dios? Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. ¿Comprendes? Mira lo que dice. Vivifícame en tu justicia. Vivifícame. Es hermoso cuando leemos la palabra. ¿Tú le has dicho al Señor alguna vez, Señor, vivifícame conforme a tu palabra? Vivifica mis pensamientos, vivifica mis ojos, mi lengua, mis oídos, mis pies, mi corazón. ¿Le has dicho al Señor, vivifícame? ¿Lloras en la presencia de Dios? Como decía David, ¿verdad? Lávame con hisopo y seré más blanco que la lana, que la nieve. Lávame con hisopo, vivifícame conforme a tu palabra. Oraciones que tenemos que hacer, hermano. Oraciones que tenemos que hacer. Solamente pedimos y pedimos y pedimos para nuestro deleite. Pero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso en los salmos las oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia. Oh Jehová, venga a mí tu misericordia. Todo depende de ti. Tu misericordia, tú eres Padre de misericordia. Que venga tu misericordia sobre mí. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Quién es tu avergonzador? Satanás, los demonios, los espíritus. Que en tu palabra yo he confiado. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo he confiado. La única manera para vencer a Satanás es a través de la palabra de Dios. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo. No des consejo conforme a la carne. No hables conforme a la carne. Tu palabra tiene que ser sazonada con sal. Tú eres la sal de este mundo. Tú eres la luz de este mundo, ¿verdad? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Porque en tus juicios espero. Pacientemente esperé en Jehová y Él hará. Hermanos, qué palabra para ti, qué palabra para mí en esta mañana, ¿verdad? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Le prometes a Dios con un corazón sincero, guardaré tu ley, sí, eternamente y para siempre. Guardaré tu ley. Ayúdame, Señor, a vivir en el Espíritu, y yo guardaré tu ley, guardaré tu palabra, la pondré por obra. Señor, yo quiero que mi vida se refleje tu gloria. Señor, ilumina mi rostro con tu gloria. Ilumina mi rostro con tu gloria. Oraciones que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que humillarnos. Ilumina mi rostro con tu gloria. Mira que dice, y andaré en libertad. Qué tremendo. Ay, Dios. Hay una canción que dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Es cierto, es cierto. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero mira lo que te enseña la palabra. Escucha bien.
Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Dónde está la libertad? Cuando buscamos sus mandamientos, hermano. Hasta a veces cantamos y cantamos mal, ¿verdad? Yo soy libre, y no cumplí los mandamientos. Dios me hizo libre, y andás como vos querés, descarriado. Hermano, Dios te hace libre cuando vos vivís los mandamientos. Hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, es cierto, porque está el Espíritu de Dios. Pero si las personas no viven los mandamientos, están en libertad. Yo te digo que no. El Espíritu está en libertad. Claro que sí. Pero vos y yo, ay, ay, ay. ¿Comprenden? La libertad está en cumplir los mandamientos, en vivir la palabra, hermano. En vivir la palabra, ponerla por obra. Que seas la misma o el mismo en la iglesia que en tu hogar. Que seas el mismo en la iglesia que cuando vas al almacén. Que seas el mismo cuando estás en la iglesia que cuando estás con tus compañeros de trabajo. ¿Verdad? Ay, hermano, es tan linda la palabra. Yo me emociono, porque te lleva a la libertad, a la verdadera libertad, hermano. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ahí en Juan 14 dice, el que me ama, guarda mi palabra, y yo vendré a él, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. El que me ama mi palabra, el que la pone por obra, el que la guarda. Hoy, hermano, hay mucho sensacionalismo. Hoy es mucho disfrute en la carne. Y no se dan cuenta que debemos vivir en el Espíritu. Para el que vive en el Espíritu no hay ley. No hay ley para el que vive en el Espíritu. Hoy, hermano, estamos como en Nínive, que había 120.000 que no sabían discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Por eso tenemos que orar conforme a la palabra. La Biblia dice, orar en el Espíritu. Y muchos piensan que orar en el Espíritu es hablar en lengua. No, eso es parte. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Es necesario, ¿verdad? Edificarnos a nosotros mismos a través de hablar en lengua angelicales. Eso es maravilloso, amados hermanos, ¿verdad? Pero el orar en el Espíritu es orar por intermedio de la palabra. Porque la palabra es Espíritu. Entonces, tú puedes apuntar los versículos, ¿verdad? Memorizarlos para orar en el Espíritu. O puedes orar con los ojos abiertos en un salmo. Tienes que orar en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. Orar por intermedio de la palabra. ¿Me explico lo que quiero decir? Orar por intermedio de la palabra. ¿Sí? Y ahí la palabra y la oración tienen efecto. Ahí vas a ver que vas a ser recompensada por Dios en lo que estás pidiendo. Pero la palabra es espíritu, Dios es espíritu, y yo debo de orar en el espíritu. ¿Y qué es orar en el espíritu? Orar por la palabra. ¿Comprendes cómo es? Es sencillo. Hay muchos que no saben lo que es orar en el espíritu. Orar en el espíritu es orar en la palabra. Y otros piensan que orar en el espíritu es hablar en lengua. No, está bien que ores en lengua. Ojalá todos pudieran hablar en lengua, angelicales, ¿verdad? Pero orar en el Espíritu es por intermedio de la palabra de Dios. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Quiénes son los reyes?
¿Quiénes son los reyes? Allí en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. Hablaré en la congregación, hablaré a mis hermanos, hablaré a los reyes. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. ¿Qué dice Pablo allí en Romanos? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y tú no te puedes avergonzar del Evangelio. Tú tienes que hablar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu familia. ¿Sabes? Cuando yo me entrego a Cristo, 35 años atrás, parte de la reunión eran los testimonios. ¿Y cómo edificaban los testimonios? Hoy la mayoría de las iglesias no piden testimonio. Y yo crecía a través de los testimonios de mis hermanos. Yo crecía. Yo veía cómo Dios se movía en cada hogar, en cada familia, con sanidades, con milagros. Me acuerdo una vez, hermano, un hombre mayor, jubilado, pensionista, dice que él oraba al Señor y le decía, Padre, tú sabes que no me alcanza el sueldo, que lo que gano no me da para nada, Señor. Iba a la iglesia, se arrodillaba en el altar y decía, Señor, haz algo, por favor. Tú eres el dueño de la plata y el oro. Y él oraba y oraba y oraba. Un día, cuando va a cobrar, le dan plata de más. Y él correctamente le dice, chica, joven, dice, mira, esta plata no es mía. Deje de estar molestando. Usted no se llama fulano de tal. Sí, yo me llamo fulano de tal. Pero esta plata no es mía. Me estás dando el doble de lo que yo cobro. Deje de molestar y váyase. El hombre, corazón sano, fue allí a las autoridades del banco y dijo, mire, yo recibí esta plata y esta plata a mí no me pertenece. Espera un momento, señor, deme el número de cédula. Él le da el número de cédula y dice, sí, a partir de ahora usted empieza a cobrar eso. Aquellos testimonios te edificaban. Hay que testificar, hermano. Esa alegría de ese hombre, esa alegría, ese gozo, lloraba contando lo bueno que era nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, una de las cosas que a Dios le agrada es que tú des testimonio en la iglesia de lo que Dios hizo. Pero ya en la mayoría de las iglesias no se piden testimonios. Y los testimonios edifican al pueblo de Dios. Seguimos. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mira, hermano y hermana querida, cada uno de nosotros Dios nos ha hablado en sueño, nos ha hablado a través de un siervo, de una sierva, Dios nos ha hablado a través de la palabra, y cada uno de nosotros tiene una palabra de Dios guardada en su corazón que Dios le ha dado. En el momento que me han criticado, en el momento más difícil de mi ministerio, hermano, que siempre digo lo mismo, habían pastores que decían, este no sirve para nada, y llegaba a mis oídos. Una vez yo lo escuché y él no se dio cuenta. Amados hermanos,
qué dolor en mi corazón. Pero esta palabra hacía que yo permaneciera en el Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ¿verdad? En la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Lo que Dios te prometió, nunca te lo saques del corazón, porque aunque la visión se tardare, espérala porque llegará. Y hermanos, un sufrimiento, venía llorando para casa y yo me acordaba las palabras que Dios me había dado, las visiones que Dios me había dado. Yo, Señor, le decía yo, tengo mi corazón partido, tengo mi corazón dolorido, pero tu palabra me dijo esto, esto y esto, y en esta visión tú me mostraste esto, Señor, y yo sigo para adelante, porque tú eres el que me ama. Tú eres el que me llamó para tu reino. Los hombres no me llamaron, fuiste tú el que me llamaste. Y así permanecí hoy 35 años en el ministerio. Amados hermanos, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios. Cuando estés enluchado, cuando estés en aflicción, cuando estés enfermo, acuérdate de la palabra que Dios te ha dado. Es precioso el Señor, hermano, es precioso. Por eso debemos vivir en el Espíritu. Cuanto más te critican, más bienaventurados sos. Que te critiquen por causa del Evangelio, por cómo enseñas la palabra, cómo hablas, que te critiquen, sos bienaventurado. Por eso, hermana y hermano, que el Señor nos abra el corazón, nos ensanche el corazón para correr a través de sus estatutos. Oremos en el Espíritu. Vamos a orar para terminar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, hemos hablado tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón para compartir con mis hermanos, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón. Señor, examina nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay maldad, si en nuestro corazón hay algo que está dañando tu Santo Espíritu, Padre, en esta hora venimos a pedirte perdón, a pedirte piedad, a pedirte misericordia, a pedirte, Señor, que tus manos de alfarero, Señor, operen un milagro en nuestro corazón y en nuestra mente, y tú nos limpies y nos purifique para nuestro Padre Celestial. Señor, renunciamos a todo aquello que daña a tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Señor, toda raíz de amargura, ahora, Señor, la ponemos en tus manos. Señor, te pedimos, por favor, te pedimos misericordia. Señor, sella nuestro corazón con tu sangre. Llévate toda herida de nuestro corazón y pon un corazón nuevo en nosotros, Señor. Un corazón de carne. Señor, vivifícanos conforme a tu palabra. Ensancha nuestro corazón para correr por tus estatutos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad aún cuando oramos, cuando nos acercamos al Padre Celestial. Señor, que nuestras oraciones no tengan estorbo, que sean limpias, puras, para llegar a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Que el Señor nos abra el corazón. Que te abra el corazón a ti y me abra el corazón a mí. Lo importante es entrar en el reino de Dios. Humillémonos. Humillémonos, hermano, humillémonos. No somos nada sin nuestro Padre Celestial. Somos polvo, como dice en otro salmo. Padre, acuérdate que somos polvo. Humillémonos y tendremos la victoria. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar. Sí, veo a María Nelia Colucci, gloria a Dios. A Yanela Buchic, gloria a Dios.
a Rubén, a mi cuñado Tino, de la Argentina, y no veo a más nadie, pero puede haber más. Hermanos, un abrazo grande, los amo, los quiero, oren por mí para que Dios siempre me dé palabra para compartir con todos ustedes. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo necesito oración, necesito que oren por mí, hermanos queridos, para que Dios me abra puerta y para que Dios me dé palabra para cada uno de nosotros. Hermanos, mañana 5:30, Dios mediante, si Dios lo permite, estaremos con el programa 614, Arregla tu vida con Dios. Que Dios lo bendiga y la paz de Dios con ustedes.